Libro de Josué, capítulo 6, verso 1. Léalo conmigo. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Cómo estaba Jericó? Creo que leímos mal, porque después dice bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Quiero que lo lea al unísono la iglesia conmigo, por favor, cuando cuente 3. 1, 2 y 3. Bien fuerte. Ahora estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Dígalo fuerte, bien cerrada. ¿A causa de quién? Diga conmigo, a causa de los hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Nadie entraba. Dígalo de nuevo, nadie entraba ni salía. Amén y amén. Esta palabra me llegó en un recordatorio en alguna de las redes sociales. Exactamente hace un año yo la estaba predicando cuando no había público en la iglesia. Hace un año no podíamos entrar a los templos, aunque lo desafiamos un poquito y la gente me decía, pastor, podemos ir, vaya, aquí lo ven, que eso aquí venía gente, se hacían a los laterales mientras grabábamos aquí nuestros en vivos. Allá había gente adorando, había gente orando. Bueno, ya nos destapamos, ¿verdad? Eran secretos de COVID. También recuerdo que hace un año, 31 de julio, hace un año exactamente, mi esposa y yo fuimos contagiados con el coronavirus. Y mi hijo, hace un año exacto estábamos contagiados. Para gloria y honra a Dios Padre, ese bicho nos tocó y quien terminó muriéndose fue ese bicho, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús. Y esa palabra era precisa para ese tiempo, pero creo que ahora es vital predicarla. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que algunas oportunidades en nuestro mundo se cierran. Donde el mundo que habla crisis, que habla de nuevas variantes del mismo coronavirus, donde personas dicen la vacuna sirve, otros dicen no sirve, los científicos se rasgan las vestiduras diciendo sí, es efectiva. No voy a entrar en esa polémica. A mí ni me pregunte si se vacuna o no, esa es su decisión, como usted quiera hacerlo. No me pregunte si ya me vacuné, porque no se lo voy a decir. Usted puede hacer como quiera, eso usted pídale la dirección al Señor. Creo que las vacunas finalmente están para salvar vidas, y gloria a Dios por la ciencia. Pero cuando Dios tiene que avergonzar la ciencia, también le pone límites a la ciencia. Escuche. Y todo esto que hoy vemos cerrado, y me causa una curiosidad muy grande cómo en el mundo entero, aunque la gran mayoría de países desarrollados y en proceso de desarrollo, como países de América Latina, entre ellos Colombia, hemos avanzado notablemente en el proceso de vacunación. Increíblemente están hablando de una cuarta ola mundial. De hecho, Japón, ahora que está con sus Juegos Olímpicos, con toda su tecnología extraordinaria, están pasando una cuarta ola y no la están pasando bien. España tuvo que tomar de nuevo medidas. Hay muchas cosas que están pasando, los desastres naturales. A propósito, me acordaba, Lina, que tu hijo está en Alemania, y esas inundaciones de Alemania, nosotros creíamos que solo era aquí, cuando se desbordaba el río Quibdó y el río Bogotá, y no, ahora ocurre también en Europa. No hay río que pueda soportar la furia del Señor. Y vemos esas imágenes en Colombia, cuando había esos ríos, sobre todo Colombia, que estamos llenos de montañas y somos una fábrica natural de agua, y bajaban esas aguas y inundaban poblaciones, carreteras, tumbapuentes. Bueno, ahora en Europa, con estaciones, está pasando como si tuvieran un clima trópico. Y yo digo que ya no hay país, escúchame bien, no hay país, porque está profetizado, Lina, que no hay poderoso que pueda esconder su cabeza de la ira del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces vemos que nuestro entorno, amada iglesia, está como Jericó. Yo quiero explicar rápidamente lo que acabo de leer. Josué 1:6 dice que Jericó estaba bien cerrada, pero no estaba cerrada ni por causa del diablo, Adriano. No estaba cerrada por causa de los demonios. No estaba cerrada por causa de la hechicería, la brujería. No. Estaba cerrada por causa de nosotros mismos, los hijos de Dios. Y tú me vas a decir, ya sé para dónde va el pastor. El pecado de los hijos de Dios cerraron las puertas. No tiene nada que ver. Escuche bien. Jericó estaba bien cerrada. ¿Qué era Jericó? Jericó, la tierra prometida. Es la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob,
que le daría a su descendencia. Tuvieron que pasar 430 años para que esa palabra se cumpliera. Y los que fueron alguna vez los hijos de un gran patriarca, después se convirtieron en una gran nación dentro de otra nación. Era una colonia dentro de otra nación llamada Egipto. Y crecieron de tal manera que el gobernante Faraón, quien gobernaba allí Egipto, sintió miedo de cómo los hijos de Israel crecían dentro de su territorio. Y les forzaron a trabajos muy fuertes como la construcción de pirámides, construcción de acueductos, porque ya existía el concepto de acueductos en ese entonces, de viaductos. Y los israelitas eran forzados a trabajos muy grandes, muy forzosos. Ellos oraron al Señor, clamaron, y Dios se acordó de la promesa. Dijo: caramba, yo tengo una promesa con mi pueblo, tengo algo que cumplirles, los voy a libertar de la esclavitud de Egipto. Imagínate tú pasar 430 años como esclavos. Aunque tenían su comida, tal vez tenían su vivienda, no muy lejos a la realidad que hoy vivimos. ¿En qué sentido? Hoy en día la gente trabaja, madruga, se acuesta a altas horas de la noche. Entre eso yo pues soy una persona que me encanta trabajar. Pero cuando usted está en la promesa divina de Dios, usted ya no trabaja bajo esclavitud. Muy diferente trabajar duro, trabajar fuerte por un sueño, por un proyecto de vida. Otra muy diferente, que seas esclavo de un sistema. El sistema te esclaviza. Usted no puede trabajar bajo la presión de una esclavitud. La gente se está enfermando de estrés, la gente se está... Yo por lo menos, y aquí algunos lo saben, trabajamos muy fuerte, trabajamos muy duro de domingo a domingo. Y alguien me decía por ahí: usted no tiene el lunes del pastor. Yo dije: el lunes del pastor sí, pero no el lunes del empresario. Así que tocó seguir derecho. Entonces, trabajamos muy fuerte. A veces ya, bueno, yo cuando toco la almohada ahí quedo, se me olvida que existe todo el mundo. Pero es diferente trabajar fuerte a trabajar bajo esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pueblo de Israel cayó bajo esa esclavitud. Dios los libertó. Imagínate pasar 430 años, Adriano, bajo esclavitud. Y cuando crecían, entonces la orden de Faraón era: esclavícenlos más, póngale más trabajo, póngale lo que hoy modernamente podemos decir, pongan más impuestos, quítenles más oportunidades para tenerlos dependientes de un estado. Eso sucedía desde tiempos de Egipto, eso sucedía. Entonces Israel dependía de la comida de Egipto, Israel dependía de las casas de Egipto, Israel dependía de lo que Faraón dijera como pueblo. Pero ellos tenían una promesa. Digan conmigo: nosotros los hijos de Dios dependemos de una promesa. Diga el que está a su lado: deja de depender de un gobierno y comienza a depender de Dios. ¿Alguien está aquí? Entonces Dios los saca de 430 años de esclavitud, los lleva al desierto. ¿Recuerdan ese proceso? Y en el desierto comenzaron a ver cuántos milagros poderosos: abrir el mar, descender pan del cielo, codornices, bajar a montones. Pidieron agua, y de las rocas secas y áridas, hermano Luis, del desierto comenzó a brotar agua para ellos y sus animales. Unos milagros extraordinarios. Uno de esos milagros es que Moisés, siendo un anciano, nunca perdió su vista. Nunca se apagó la luz de sus ojos. Era un anciano y Dios lo llamaba a orar, y subía 730 metros que hay de plataforma al Sinaí para orar con Dios. Era todo un bungee jumping, no sé cómo se llama eso allí, trepador de montañas. Un anciano, pero tenía tanta fuerza porque esos eran los milagros que se veían en el desierto. Vengo a decirle que el Dios de los milagros de ese desierto, ese Dios está esta mañana en Ministerio Mía, diciéndote que así llegues a la vejez, vas a llegar vivo, bendecido, vas a llegar con fuerza y vas a llegar con tu luz en tus ojos, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora escuche bien esto, escuche. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de milagros, los pies de los israelitas, a medida que crecían los pies, crecía su calzado. Es decir, el que vendía calzados en Israel fracasó en el desierto, porque los zapatos con los que salieron de Egipto les alcanzó para la conquista 40 años. Todavía estoy buscando esa marca de zapatos, y yo creo que algún día voy a encontrar huevos a 1,800 la docena, y los huevos y los zapatos allí que se usaban en el desierto. Aleluya, algún día los voy a conseguir. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y imagínate tú, Lina, salió el niño de 6 años, a los 15 ya calzaba 40 y el zapato crecía. Wow, eso era tremendo.
y unos milagros tremendos. Pero escuche, ellos tuvieron que atravesar, número 1, 430 años de esclavitud, número 2, 40 años de desierto. Y cuando ellos llegan a Jericó, escúchame bien, cuando ellos llegan a Jericó, la encuentran bien cerrada. No sé cuánto les ha pasado que están peleando una palabra profética, están luchando un proyecto de vida y pareciera que las cosas cada vez se cerraran más y más y más. Y al momento que tú estás al punto de tu bendición, parece que se cerraran las puertas y uno como que dice: Dios, ¿a qué jugamos? Primero me hablas una palabra, me dices que voy a ser grande, me dices que voy a ser bendecido, pero las puertas a menudo se me cierran y cuando voy a entrar a mi tierra prometida, algo sucede. ¿Será que solo a mí me sucede eso? Y no, regáleme de solución para que no me vuelva a suceder. Pero tú vas a comprar algo, tú estás con un proyecto de algo, compra de casa, un proyecto de iglesia, un proyecto de empresa, y cuando lo vas a lograr, algo se cierra. Dígale al que está a su lado: las puertas, vamos, dígaselo fuerte al que está a su lado, las puertas no las cierra el diablo, las cierra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tú dices: ¿por qué Dios cierra puertas? Si usted predica que Dios abre puertas, porque a veces es necesario, y esta enseñanza te va a explicar por qué es necesario que Dios a veces cierre algunas puertas. Estamos aquí, iglesia. Miren lo que dice el verso 2. Mas Jehová dijo a Josué. ¿Quién era Josué? El hombre que se había levantado después de Moisés y se le había encomendado la conquista de Jericó después de 40 años de desierto. Josué fue la generación que se levantó para conquistar la tierra prometida. Y Dios se dirige a este hombre llamado Josué y le dice: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero yo noto algo aquí del funcionar de Dios. Dios le dijo: te he entregado, no le dice te entregaré, le dice te he entregado. Pero si vamos a ver, no tenían tierra prometida. Aquí es donde nosotros comenzamos a caminar en algo que se denomina el kairos de Dios, que es un tiempo atemporal. Y si fue redundante, discúlpeme, pero es la única manera para explicárselo. Es un tiempo atemporal. ¿Qué es eso? Nosotros estamos regidos por algo que se llama cronos, cronología. De ahí es donde viene nuestro horario. Para ti un día son 24 horas. Para Dios 24 horas pueden ser 600 siglos o 30 segundos. Estamos aquí, iglesia. Dios no maneja su tiempo. Dios no trabaja con su tiempo. Dios trabaja con su tiempo. Dije, Dios no trabaja con su tiempo. Dios trabaja con su tiempo. Y a veces nosotros queremos mirar el reloj y decir: Señor, quiero que en las próximas 2 horas tú me respondas. Y Dios dice: no son 2 horas cronológicas, son 2 horas atemporales. Es decir, los próximos 2 meses, 2 semanas, 2 años, 2 décadas, o pueden ser 2 minutos. ¿Entiendes lo que te estoy hablando? Entonces para Dios, ya el pueblo de Israel hacía parte de la tierra prometida, pero no la tenía. Él le dijo: mira, yo te he entregado tiempo preciso, ya te la entregué. Pero ¿cómo estaba realmente Jericó? Estaba bien cerrada. Entonces vamos a descifrar cómo es que Dios funciona en estos casos. Verso 3, continuamos. Dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra. Diga conmigo: todos los hombres de guerra. Hay hombres y mujeres de guerra esta mañana aquí. Y yendo alrededor de la ciudad una vez, esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Los sacerdotes tocarán bocinas. ¿Dónde están los adoradores de Dios? ¿Hay alguien aquí que le guste adorar al Señor? Y cuando ustedes toquen prolongadamente, escuche bien, el cuerno del carnero, que es un sonido parecido al de la trompeta, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una voz. ¿A cuántas voces? A una voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho. ¿Cómo dijo? Derecho hacia adelante. Dígale que está a su lado: derecho hacia adelante. No hay opción para una conquista mirar hacia los lados. Es derecho y hacia adelante. Eso es lo que Dios te ordena hoy. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios plantea?
los sacerdotes y los adoradores. Diga conmigo la iglesia, los sacerdotes y los adoradores. No había conquista sin que primero Dios despertara un corazón de adoración en medio de su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dios le hubiera podido entregar la tierra con rayos y centellas. Dios hubiera podido enviar ángeles, tomarlos del cuello, llevarlos volando, y una invasión de ángeles con fuego, dejarlos en la tierra prometida. ¿Cree que Dios no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero Dios dijo, primero tengo que despertar el corazón de la adoración en medio del pueblo, porque la adoración es lo que trae la presencia. Vamos aquí. Y le da una orden, dice, irán los sacerdotes y los adoradores, los que tocan el cuerno del carnero, los que tocan trompeta, y el arca irá en medio de ellos. Antes de toda conquista y de Dios soltarte una bendición, Él tiene que asegurarse que su presencia está en medio de nosotros. Y ese culto no tendría ningún sentido si no supiéramos que su presencia está en medio de nosotros. Así que yo te garantizo que cada vez que tú vengas a un culto a este lugar, vas a sentir la presencia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque nuestra mayor obsesión, antes que cualquier cosa, es asegurar la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Alguien le puede dar gloria al Señor en esta mañana? Escuche esto. Es un tiempo donde, aunque no hayas visto realidad tu promesa, sigue armando tu estrategia y no te detengas. Tienes que marchar. Mira lo que dice el verso 6 en adelante. Llamando pues Josué a los hijos de Nun, los hijos de Josué, les dijo, levanten el arca. Ya conmigo, levanten el arca. ¿Y quiénes son los responsables de levantar el arca? Dos personas, o una persona más bien. Los sacerdotes. Había dos cosas que Dios tenía que asegurar antes de entregarle la tierra prometida. Número uno, que hubiese verdaderamente sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los sacerdotes son los hombres de autoridad. Si no hay autoridad a la hora de conquistar una palabra, no habrá tierra prometida, te lo aseguro. ¿A qué me refiero? Si tú como padre de familia, o nosotros como padres de familia, como pastores, como jefes, lo que quiera que Dios te haya colocado para gobernar y ser cabeza, si tú no eres un buen gobernante en tu casa, en tu ministerio, en tu vida, Dios tendrá que retrasar notablemente las conquistas. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios tiene que levantar a la hora de una conquista es, número uno, las cabezas de autoridad. Diga conmigo, cabezas de autoridad. Hay una estadística tremenda que dice que si el padre de familia es el que primero llega a los pies de Cristo, hay un 75% de probabilidad que su familia toda se congregue en la iglesia. Cuando la madre es la que, y no estoy refiriendo a que la mamá no tenga autoridad, ni más faltaba, ya le voy a explicar lo que le voy a decir, son órdenes divinos. Pero escuche bien, cuando una mujer es la que viene por primera vez a la iglesia, como pasa muchísimas veces en medio de nuestras congregaciones, que son las mujeres que toman esa determinación de venir primeramente a la iglesia, hay una probabilidad que solo hay una probabilidad del 26% que toda su familia se congregue. ¿Tú por qué crees que por qué el diablo quiere golpear tanto las cabezas y las autoridades? ¿Por qué crees que el diablo tumba las autoridades con el trago, licor, amigos, mujeres, juego, casinos? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si le pega a las autoridades, su familia va a caer en autoridad. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Dios le dice, primero los que tienen que estar preparados son los sacerdotes y los adoradores. Digan conmigo, sacerdotes y adoradores. ¿Por qué? Porque un sacerdote inspira a la adoración a su generación. Una persona que ejerce adoración es una persona que ejerce autoridad. Y no estoy hablando de una adoración de interpretar un piano, interpretar un instrumento, no. Estoy hablando que usted como padre de familia, si su generación lo ve orar, usted va a levantar una generación de oración.
Si su generación lo ve congregarse, usted va a levantar una generación que va a venir a congregarse. Si usted, su generación, lo ve diezmar, su generación va a diezmar sin ningún conflicto. Estamos aquí. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser la autoridad primaria de su generación. Antes de entrar a una tierra prometida, Dios tiene que arreglar los asuntos de autoridad en una generación. ¿Alguien puede decir amén? Escuche bien, ¿qué dice la palabra? Dice, recorreré la ciudad. Le dice a Josué, ¿a quién llamó? A la cabeza, a la autoridad, al comandante. Le dice lo siguiente: llevad el arca. ¿Quiénes son los que tenían que llevar el arca? La autoridad. Y los 7 sacerdotes, las autoridades, llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Es decir, Dios tiene que estar en medio de gente de autoridad. Wow, qué tremendo. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y a los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuero de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, tocaron las bocinas, y el arca del pacto, que es la presencia de Dios, los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Escuche esto: no se detuvieron. Algo que quiso el enemigo en ese tiempo fue detenernos. He predicado algo aquí, es muchas veces el diablo no te quiere muerto, te quiere callado. ¿Alguien dice amén? Alguien me puede decir: pastor, tuve un dolor de cabeza anoche terrible, el diablo me quiso matar. No, el diablo no te quiso matar, el diablo te quiso detener. El diablo funciona colocando lazos, como lo hizo con Sansón. El objetivo de Filistea no era matar a Sansón, era que quitarle su fuerza, era reducirlo. ¿Por qué? Porque para el diablo es más trofeo callar a un hijo de Dios, detener a un hijo de Dios, que matarlo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que cuando los hijos de Dios queden vivos, después de detenerlos, burlársele en la cara y recordarle todos los días: algún día fuiste ungido, pero yo te quité la unción. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Entonces Dios dice: si las autoridades no se detienen, el pueblo no se va a detener. Levánteme la mano los varones, cabeza de familia. Bueno, y si usted es mamá, cabeza de familia, levante su mano porque la felicito, le tocó doble unción. Dígale al que está a su lado: somos tan responsables de nuestras generaciones, de aferrarlas a la presencia y de llevarlos a una conquista de una tierra prometida. De usted, autoridad, de usted, padre, madre, pastor, líder, de usted depende si deja su generación en un desierto o la introduce a una tierra espiritual, a una promesa. Alguien dice amén. La pandemia del coronavirus nos quiso detener. Dijeron: no pueden abrir las iglesias, no vuelven. Y ¿sabes qué decían? Bueno, abrían el mini market, abrían las grandes superficies, pero las iglesias no se abrían. Y claramente notamos que aunque Dios fue el que permitió coronavirus para hablarle a una generación de que iba muy mal sin la presencia de Dios, también nos levantó una autoridad. Yo cogí a mi familia Lady y le decía: no le vamos a tener miedo a esto. No. Y decíamos: no, prudencia, pastor, sea prudente. Abríamos las iglesias y la gente decía: pastores que quieren matar sus ovejas. ¿Qué clase de conquistadores son? Y yo lo felicito a usted, y ahora soy yo el que los aplaudo a usted con miles de ángeles que hay aquí, porque muchos de aquí dijeron: no importa, coronavirus, como cogemos el transporte, cogemos el taxi, en bicicleta, a pie, como sea. Pero muchos me llegaron a los cultos, aun cuando estaban las puertas cerradas, llegaban acá: pastor, ¿puede entrar? Entre. Me decían: pastor, está llegando gente. No, déjalos que entren, y aquí grabamos, no digamos que hay nadie, pero aquí hay gente detrás de las cámaras. Porque nunca pude detener. Yo, ay, prudencia. No.
El coronavirus ha tocado a más de uno aquí, y para la gloria y honra de Dios Padre no hemos perdido a ni uno. ¿Por qué? Porque su cabeza autoridad nunca le tuvo miedo a ese coronavirus. Dijo: no, lo vamos a desafiar. ¿Alguien puede darle gloria? Y entonces Dios dijo: tengo que levantar autoridades sacerdotales. Y cuando hablamos de sacerdote, no se imagina el cura con la sotana, no. Sacerdote es aquel que tiene autoridad para inspirar a las nuevas generaciones. Estoy hablando con esa iglesia. Por eso aquí yo no te predico: ay, hermana, tranquila, el Señor ya viene y te vas a limpiar las heridas. No, limpiátelas ya, porque todavía te resta mucho camino que recorrer. Ay, hasta que Cristo venga le limpie las heridas. No. Así sea cojeando, pero a mi tierra prometida llego. Cuando Jesús venga, Él va a decir: vean, estos estaban heridos en el desierto, pero siguieron caminando. Heridos, pero siguieron caminando. Jesús le dice en una parábola a sus discípulos: ¿sabe qué? Yo les dejo las llaves de la finca. El reino de los cielos es semejante a un jefe que se fue y le dejó las llaves a sus siervos y le dijo: 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Me los trabajan, me los cuidan, y cuando yo vuelva les voy a pedir cuentas, no para que me devuelvan lo mismo, sino que me lo devuelvan multiplicado. Eso es sacerdocio. Dios le entregó una novia, ahora tienes un hogar con hijos. Eso es sacerdocio. Dios le entregó una charrasqueada de guitarra, ahora grabas discos para adorar al Señor. Eso es sacerdocio. Dios nos entregó 5 personas en la sala de nuestra casa, somos ahora una iglesia. Eso es sacerdocio. Dios te entregó una idea, no tenías 50 pesos, pero tenías fe, ahora tienes una empresa. Eso se llama sacerdocio. Eso se llama honrar y servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche, los sacerdotes y los adoradores. Porque el que adora no es, escuche, no es el que toca un instrumento. Nosotros tenemos la cabeza reventada diciendo: el adorador es el del piano, el adorador es el de la batería, es el cantante. No, adorador es todo aquel que porta la presencia de Dios en su vida. Dije que adorador es aquel que porta la presencia de Dios en su vida. Alguien lleva la presencia de Dios a su casa después de salir de ese lugar, entonces usted es un adorador. Eso es lo que Dios está asegurando. Tienes sacerdocio y eres un adorador, eres portador de la gloria de Dios. Entonces Dios te dice que aunque tu tierra esté bien cerrada, te la va a entregar por encima de todas las probabilidades del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que le aplaude bien fuerte al Señor. Aleluya. Pero escuche eso. Aleluya. Mire esto, verso 10, Josué 6, 10. Escuche esto tan tremendo. Y Dios le mandó al pueblo a través de Josué diciendo: vosotros no gritéis. Diga al que está a su lado: no grites. Excepto el pastor te diga que grites, un grito de júbilo. Escuche: ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo, la autoridad, os diga, y entonces ese día gritarán, y entonces ustedes gritarán. Escuchen, diga conmigo: para conquistar una tierra prometida debo ser máster, PhD, debo tener una especialización en obediencia y sujeción a la autoridad. Aquí es donde hay muchos que dicen: ay, ya no me gusta la palabra. Tranquilo, allí hay una misa y dura 45 minutos y te predican que puedes fumar y tomar, y no. Aquí vamos por una nación, y para conquistar una nación, Marcela, no podemos con aguas tibias. Escuche, Dios le dice: dile al pueblo que no griten. Diga al que está a su lado: no hables cuando Dios no te ha mandado que hables. Lado, dígale. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba desesperado. ¿Alguna vez alguien aquí se ha desesperado por no recibir una promesa de Dios? No, ninguno. Ustedes son tan santos. Dios mío, gracias por darme una iglesia santa, Señor. Yo sí me desespero, y una de las cosas que ha moldeado en mí y en mi esposa es saber esperar, porque nos desesperamos. Entonces Dios le dice: dile al pueblo que aprendan a callar, a hacer silencio, a que no hablen cuando yo no les he hablado que hablen, les he mandado que hablen. Escuche bien, el asunto aquí es que Dios no quería colocar en riesgo 40 años de desierto. Señores, son 40 años. Y una de las cosas que dijo Josué en alguna porción de su mismo libro es: Dios no nos trajo hasta aquí
para volver atrás. ¿Sabe cuál es el problema a veces de nosotros los creyentes? Estamos a 10 centímetros de poseer nuestra tierra y decimos: no, Dios no me cumplió, yo mejor me devuelvo. Y se devuelven al mundo, se devuelven al pecado, se devuelven, como lo dice la palabra, a su cieno. Se devuelven, renuncian, dicen: no, este hogar no funcionó, esta empresa no funcionó, este ministerio no funcionó, y retroceden. Pero estabas tan cerca de tu tierra. Pero ¿sabes qué pasó? Comenzaste a hablar más de la cuenta de lo que Dios te dijo que hablar. Entonces Dios le dice al pueblo, Dios le dice a Josué: dile al pueblo que no hablen, porque una palabra contraria a mi propósito puede detener 40 años de lucha en un desierto. Y al que está a su lado: no hemos recorrido 40 años en un desierto para que a 10 metros de nuestra tierra prometida nos tengamos que devolver por hablar lo que no teníamos que hablar. Alguien está aquí. Una de las cosas que Dios tiene, Dios quería escuchar dos cosas: la palabra de los sacerdotes y la adoración, punto. Él no quería escuchar nada más. Él no quería escuchar: ¿para cuándo? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios me va a cumplir? Volvámonos a Egipto. Había una cosa que le sacaba de bloque a Dios, es que el pueblo le dijera: devolvámonos a Egipto. Eso le reventaba la cabeza al Señor. Yo puedo ver malhumorado a mi Señor en la escritura. Es cuando el pueblo quería volver atrás. Cuando el pueblo decía: no vamos a morir en el desierto, vámonos para Egipto. Y él decía: no digan eso, porque mi furia los va a alcanzar. Usted ya recorrió una batalla, usted ya recorrió un camino, usted ha tenido que sufrir, porque ¿sabe qué? Los signos de su ministerio no van a ser sus títulos teológicos, no van a ser nuestros cartones allá colgados, no va a ser los amigos, pastores que tenemos. No. ¿Sabes el mundo qué va a leer de mí? Mis cicatrices, mis heridas, las chagualas que tengo en el corazón, las chagualas que tengo por traiciones, por murmuraciones, porque no lo he recibido a tiempo. Todo ese tipo de cosas nos hacen coger un callo espiritual. ¿Quién está aquí? Diga el que está a su lado: actitud de paloma, pero piel de rinoceronte. Una paloma dentro de un rinoceronte. Ya usted lo toca, usted está raspado. Usted puede prender un fósforo, porque usted ya tiene callo. Usted ya no le pueden decir: Adriano, y lo miraron mal, ¿no? Y Adriano, y usted: no. Usted, el hermano se endemonió. Padre, libéralo. Y lo va a liberar. Lo aseguro. Me han levantado líderes, se me han levantado amigos, se me han levantado personas de autoridad, se me han levantado mis hermanos. ¿No crees que yo voy a dejar de predicar la palabra? Se me levantaron mis hermanos. Tengo dos hermanos que me odian y no sé por qué. Literal me odian. Me gritan cuánta barbaridad se le viene a su... Acá han venido: hermano escándalo, pastor ladrón, pastor maldito. Dios tenga misericordia. ¿Crees que yo? Los que se maldicen son ellos, yo no. Yo fui llamado a una asignación. Yo sigo con o sin. Yo voy a seguir cumpliendo la asignación divina que Dios me ha dado. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Dígale a la persona que está a su lado: hay que aprender a hablar en tiempo de conquista. Dígaselo. Mira, escucha esto: cuando se es siervo, se pierde la capacidad de opinar. ¿Alguien dice amén? Escuche esto: cuando se es siervo, se pierde la capacidad de opinar y se aumenta la capacidad de obedecer. ¿Cómo me gusta? Digan conmigo la iglesia: cuando se es siervo. ¿Cuántos siervos del Señor hay aquí? Cuando se es siervo, Jorge, se pierde la capacidad de opinar y se aumenta la capacidad de obedecer. Dios no quiere gente opinando en los propósitos. Dios quiere gente obedeciendo en los propósitos. Eso es manipulación, pastor. Es que ustedes manipulan las ovejas. No manipulamos. Obedecemos más que hablar. Hay tiempos en que tienes que quedarte callado. Tiempo que estás que revienta y te toca, como hacíamos con la olla a presión cuando éramos niños. ¿Usted no jugó a eso? Que le poníamos el pito y la olla... Y la olla hacía... Nosotros le poníamos allá el dedo. ¡Ay, que mamá nos viera! Porque el escobazo era aquí, la Fuller que daba el signo ahí. ¿Usted nunca jugó eso? Es que usted tuvo un pastor como Caspa ahí, ¿cierto? Y le poníamos el dedo. Ya sabes, esa olla comenzaba a temblar.
Y sabes que a veces Dios te manda a taparte allá el pito. Usted está que revienta. Yo quiero renunciar, yo no quiero volver a la iglesia. Y el ángel viene y usted está que se revienta. Pero como usted está hecho de acero, como usted está hecho del propósito de Dios, no se estalla, no se revienta. Alguien puede decir amén. Diga conmigo: cuando se es siervo, se pierde la capacidad de opinar. Es que yo pienso, mire, escuche, no hay cosa, y así me llaman. Es que los pastores manipulan las ovejas. Eso lo hablan los religiosos tontos, rebeldes, que no les gusta sujetarse. Yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. No estoy hablando de una opinión política, no estoy hablando de una opinión objetiva. Te estoy hablando de los propósitos. Dios no te mandó a opinar, Dios te mandó a obedecer. Dios le importa un pepino usted qué piensa en su propósito. El propósito de Dios es eterno. No me gusta, pues te tendrá que gustar. Estamos aquí. Pastor manipula. No, vaya a dar el reclamo a la Biblia, porque la Biblia me dice: aprendan a callar. Porque hay una cosa peligrosa. Cuando nosotros opinamos lo que Dios no nos ha mandado a hacer, le puede pasar lo que le pasó a Adán y lo que le pasó a su mujer. Se pusieron a hablar y a opinar de lo que Dios nunca le dijo que hablaran, con Satanás. Y al que está a su lado: deja de hablar con serpientes. ¿Por qué mira al lado? No mira al lado. ¿Sabes cuál fue el problema de Eva? Que habló asuntos sagrados, secretos, top secret del Señor con una serpiente. ¿Qué tienes que estar hablando de tu propósito con serpientes? Tienes que estarle golpeando a la vieja chismosa al lado. Vaya, me inviten a la iglesia, pero ay, mi marido, es un desgraciado. ¿Qué le va a decir la vieja? Ay, se parece a mi hija. Usted está hablando de algo sagrado, que es su matrimonio, con una chismosa. ¿Qué le importa? ¿O es que le va a arreglar el matrimonio? Estamos aquí, amén o ayayay. ¿Qué importa? Se pone a hablar. El gobierno. Deje de hablar de la nación. Usted dedíquese a trabajar. Usted dedíquese a construir una sociedad nueva. Usted dedíquese a plantar el reino de Dios en un mundo. Usted nunca me ha visto aquí hablar ni de un pastor, ni me ha visto hablar mal de un gobernante. Usted no me ha visto aquí hablar pestes de nadie, porque este altar no es para hablar pestes de nadie. Nadie me ha dado la autoridad para señalar un pastor, una familia, una persona. No. Pero te echo el vainazo. Ay, nos llamo el vainazo. Pero no basta hacer un vainazo. Cuando yo cogí aquí: venga el hermano acá, que lo voy a poner en disciplina, desgraciado, usted se sienta. No, así hacían en las iglesias anteriormente. Esa gente nunca más quiso saber que era una iglesia cristiana. Hay gente que peca, pecamos. Me ha tenido que cogerlos en secreto y decirle: estás muy mal, estás bicho lo que estás haciendo. Usted ni sabe quién es, ni dónde. Para eso tengo una oficina, tengo un lugar secreto, privado, donde con mi esposa exhortamos a la gente. No, me parece que estás haciendo las cosas. Y si no obedeces a mi palabra, que Dios te juzgue. Usted nunca me ha visto aquí: el hermano, vamos a sentarlo porque es un desgraciado. No. Revienta la cabeza. Nunca nos ha mandado a reventar la cabeza de alguien. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, hay algo muy importante. La orden era no hablar antes de tiempo. Diga conmigo: no hablar antes de tiempo. Y ni que se oyera la voz del hombre, solo marchar y rodear la ciudad. Esto con el fin de oír solo la voz de Dios y no hablar nada que pueda detener y dañar el plan de Dios por medio de su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme terminar con esto, versos 11 y 13. Dice: así que él hizo. Amén, Mauro. Josué 6, 11, 13. Dice: así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana y los sacerdotes, ¿quién? Las autoridades, y ellos tomaron el arca. ¿Qué es el arca, iglesia? La presencia de Dios. Los 7 carneros fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas sonaban continuamente. Siempre hasta el último momento hay que ir con la presencia de Dios, no importa el momento que estés pasando. Escucha esto:
lleva a todos lados la gloria de Dios y que ésta tenga alta influencia en todo momento de tu vida. Verso 14. Así dieron otra vuelta, diga conmigo, otra vuelta. Dígale que está a su lado, otra vuelta. Alguien en esta mañana ha tenido que dar otra vuelta por su promesa. No me levante las manos y los dos pies porque se cae. Mira lo que dice. Así que dieron otra vuelta y a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Diga conmigo, 7 veces. Esto está tremendo. Y solamente ese día dieron una vuelta. Una vuelta, iglesia. Una sola, diaria. Alrededor de ella 7 veces. 7 días, 7 vueltas. Diga conmigo, 7 días, 7 vueltas. Dígalo de nuevo, 7 días, 7 vueltas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Escuche. En el verso 20-21 dice: entonces el pueblo y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas con gran vocerío, gritaron. Diga conmigo, gritaron. Escuche esto. Dios le dice al pueblo: el 7º día de la 7ª vuelta, Dios le dice al pueblo, escucha, déjeme terminar con esto. Dios le dice: no van a dar una sola vuelta. ¿Cuántos días llevaban marchando? ¿Y cuántas vueltas habían dado? Pero el último día, a mi Señor bendito y hermoso y precioso que está en su trono, y glorificamos su nombre, le dio, porque el 7º día, cuando más cansancio había, cuando ya habían rodeado la ciudad 7 días, alzando el arca, adorando continuamente, porque dice: y tocarán prolongadamente el cuerno. 7 días peleando las batallas, 7 días rodeando una ciudad. ¿Sabe qué pasó en esos 7 días, mis amados? Usted se imagina, eran unos muros muy altos, y encima de los muros estaban los soldados filisteos, los soldados de Jericó, que no eran ningunos chiquititos, eran gigantes, literal eran gigantes, porque los gigantes sí existieron en la Biblia y en la historia de la humanidad. Hombres de 3 y 4 metros sí existieron, gigantes como Goliat, eso es cierto, no es ninguna leyenda, sí existieron. ¿Y sabes quiénes eran estos hombres, Jorge? Eran unos llamados los descendientes de los Nefilim. Y esos Nefilim era la unión entre vientres humanos y semilla de ángeles caídos, es decir, de demonios. Eran, verdad, eso ya no es una mitología, está en la Biblia. La verdad, eran mitad humanos, mitad demonios. Estamos aquí. Y dice que eran hombres fieros para la guerra. Eran hombres que no tenían piedad contigo. Eran hombres que te cortaban la cabeza sin ninguna frialdad, porque tenían genética satánica. Porque dice que un día los ángeles caídos desearon las mujeres de la tierra. Y ahí fue cuando Dios dijo: no, esto no me lo voy a aguantar. Ahí fue cuando envió a Noé a construir un arca, salva a la raza humana, y entonces vamos a preservar la vida humana, porque yo no puedo tener una tierra llena mitad hombres, mitad demonios. ¿Quiere que le diga una cosa? Esa gente existe hoy por hoy. Usted no ha visto que hay gente tan perversa. Usted dice: no es un ser humano, es un demonio, literal, mitad demonio, mitad seres humanos. Y usted dice: pastor, ¿y por qué cuando se bajaron del arca continuó el pecado? Porque Can, hijo de Noé, tuvo hijos infectados de Nefilim, mitad demonios, y por eso abusaron de su padre y volvió el pecado a la tierra. ¿Estamos aquí, iglesia? Y entonces Dios le dice: al último día darán 7 vueltas. ¿Qué pasó durante esas 7 vueltas? Esas 7 vueltas a la ciudad. Los gigantes, los Nefilim, pervertidos, dañados, pervertidos sexualmente, pervertidos mentalmente, pervertidos, y por supuesto una sociedad anti Dios Nefilim,
No Netflix, sino nefilín, aunque se le parece. Esos hombres, ¿tú crees que qué decían? Miren los israelitas. Dice que con un cuerno de carnero, con un cajón, con unos angelitos encima, esos creen que nos van a vencer. Esos creen que nos van a tumbar los muros. Se les burlaba. ¿Tú querías, Marcela, que Dios te diga, dale 7 vueltas a la ciudad, y mientras rodea la ciudad, los que están detrás de la ciudad dicen, por el ridículo? Aleluya, allá creyendo que van a llegar al gobierno por el ridículo, pensando que un cristiano va a ser prosperado por el ridículo. Eso le dan la plata a todo al pastor. Así te habla. Yo no sé usted qué mundo es, pero en mi mundo sí hablan eso. ¿O no te dicen eso? O cuando estás adorando te dicen, como le dicen a nuestros adoradores, ¿usted qué hace tocando en una iglesia? Camina a los bares que allá nos pagan. Mientras el pueblo de Israel daba 7 vueltas, una vuelta diaria, toda clase de humillaciones, de ofensas, de herejías, de blasfemias les gritaban desde lo alto del muro. Pero la orden de Dios, ¿cuál fue? No hablen. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nos agarramos con los del mundo y comenzamos a decir y entonces terminas tú pecando más que los que te comenzaron ofendiendo. Calla. No hables hasta que Dios no te diga que debas hablar, porque si habla puedes deteriorar el propósito. ¿Alguien está aquí? Diga conmigo: 7 días, 7 vueltas bajo presión. ¿Cómo estaban? Y resulta que a mi Dios Altísimo le dio por decirle a Josué, ven para acá. ¿Cuántas vueltas van? 7, Señor, ya 7 vueltas. 7 vueltas a una ciudad caminando, niños, niñas, ganados, mujeres, hombres, sacerdotes, la presencia de Dios, tocando cuerno, tocando trompeta. 7 días. Y Dios le dice: es que se me ocurrió una brillante idea. Que el último día no le van a dar una vuelta a la tierra, sino que el último día, cuando más fatiga hay, cuando más cansancio hay, cuando más desesperación hay, cuando más presión hay, ahora me dio que tienen que dar 7 vueltas en un solo día. ¿Alguien está aquí? ¿Usted no le ha pasado que a veces Dios pareciera que hiciera eso? ¿Sabes qué? Vas a luchar, vas a pelear más de lo que has peleado hasta ahora. Señor, llevo 40 años peleando, llevo 5 años, llevo 2 años peleando, y parece que todo se agravara peor. ¿Alguien le ha pasado eso? Y dice: Señor, ¿cuándo se terminará esto? ¿Por qué tengo que estar peleando batalla sobre batalla, sobre batalla, sobre batalla? ¿Sabes que Dios estaba asegurando? Número 3, número 1, unción sacerdotal. Número 2, que siempre se llevara la presencia de Dios, que siempre estuviera el pueblo invocando la presencia. Y número 3, la paciencia, el saber esperar en Dios, el saber callar en momentos de presión, haría que Dios dijera: hey, ya ahora sí estás preparado para tomar la tierra. 7 vueltas, y a la última vuelta del último día el pueblo gritó, los muros cayeron, y Dios le dijo: ni para el lado ni para allá, derecho hacia adelante, porque ahora sí llegó el tiempo de conquistar tu tierra. 2020 nos encerraron las iglesias, te encerraron a ti, pero ahora tienes que seguir caminando, porque Dios te va a entregar esa tierra prometida. Alguien que le aplauda mucho más fuerte que eso. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria? Diga conmigo: y el pueblo gritó. Aleluya. ¿Sabes por qué el pueblo gritó? Dios dijo: ahora sí pueden gritar. Por capricho de Dios, no. Es porque el pueblo estaba reprimido. El pueblo estaba que gritaba. El pueblo estaba que adoraba. Nosotros dijimos algo: cuando volvamos a la iglesia, la iglesia va a reventar. Y ¿sabes qué encontramos? Que cuando volvimos a la iglesia después de pandemia, todo el mundo iba mejor en casa. Tenía una cara usted de casa encerrada. No, Señor, no. Tiene que reventar un avivamiento. Por eso aquí siempre te decimos: tienes que danzar, tienes que brincar, tienes que gritarle, tienes que aplaudirle al Señor, tienen que darle gloria. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en que Dios te dice: ahora sí puedes gritar, ahora sí puedes declarar la palabra, porque estás dando posesión a tu tierra. Este es un tiempo donde esperaste, diste vueltas bajo presión, tu economía, tu familia, tus hijos encerrados, la iglesia cerrada, muchas cosas encerradas. Ahora es tiempo que tú vas a gritar:
los muros van a caer y es el tiempo de Dios para la iglesia, es el tiempo de mi tierra prometida, y todo lo que estuvimos allí soportando en silencio y callados, es el tiempo que tú vas a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Alguien lo tiene que estar creyendo en este día, alguien tendría que estarlo gritando, alguien tendría que estarle dando gloria al Señor en esta mañana. Vamos, apláudale mucho más fuerte que eso. Dale una buena voz de júbilo al Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Colócate en pie, iglesia, porque quiero hablarte algo profético que el Señor me dice que te hable. Escucha bien, en el 27, y cierra el texto. Estaba pues Jehová con Josué, y se divulgó su nombre por toda la tierra. Diga conmigo, de pasar a estar encerrados en el anonimato, cancelando proyectos, cancelando contratos, cancelando trabajos, cancelando proyectos de iglesia. Escuche esto. ¿Quién está en cámara? ¿Quién está en... Tiene que llegar un tiempo. Tiene que llegar un tiempo que todo lo que callaste durante este 2020, ahora tendrás que gritar cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Te has sentido bajo presión. Pastor, me quitaron el contrato de trabajo, se te bajaron tus ventas, no pudiste emprender, el banco te llamaba para decir la cuota, no te dieron un día más de plazo. Tranquilo que el gobierno me va a ayudar. No le llegó ni una menta del gobierno. Me alegra, aleluya, porque usted aprenda que su provisión viene de Dios, no de un gobierno. Pastor, a mí la gente me llama: pastor, anote mi nombre para un mercadito. Y bueno, nosotros llamamos mercados, aleluya. Vamos más de 100 mercados, casi 100 mercados. ¿Qué cosa? Yo no sé dónde salió la plata. Otro mercado, sobre mercado. ¿Qué tiene? No, le consignamos, pero no consignamos por, ay, pues sí, el hermano, no. Pues son siembras. Estoy sembrando una generación que va a conquistar conmigo la tierra. Y a mí también me dieron siembras, cosechas. Perdón, siembras. A mí también la gente, pastor, ¿qué necesita? Yo dije, pues, lo que tu corazón te diga. Ahí va la ofrenda. Aleluya, son de Dios. Te me llegaba con mercados también. Nosotros nos llegaron mercados también. Voy a decir algo, Lina. Antes de la pandemia teníamos deudas cercanas a los 19 millones de pesos. Yo puedo decir hoy por hoy que ya pagamos todas esas deudas, y las pocas deudas que nos tienen son actuales, porque son para capital de trabajo, no deudas personales. Pagamos deudas en pandemia. El hermano Luis me llegaba diciendo: vendí un carro cuando no se vendía ni el perno de la llanta. Llegó allá Paola diciendo: pastor, me ascendieron de trabajo y me aumentaron el salario. En pandemia, sí, en pandemia. Porque nunca dejaron de diezmar, nunca dejaron de ofrendar. No, ¿cómo vamos a diezmar si llegó la pandemia? No, no, no. A mí en abril se me cayeron las ventas el 90%. De mi 10% seguí dando mis diezmos. Alguien dice: si yo no te logro inspirar con esto, es muy difícil que conquistemos a la gente que no está con nosotros por una mirada, no está por nosotros porque, ay, yo invité al pastor y no fue a mi casa. Yo no soy omnisciente, créame, ni soy omnipresente. Yo trato de visitar, tengo mi equipo de gente, tengo a Héctor en consolidación, tengo a Miriam en consolidación, tengo a Mauricio, tengo todo mi equipo. A veces nos llega más y más gente nueva, Sí. Por eso cuando usted venga a este lugar, usted tiene que dejarse instruir. No hables hasta que Dios no te lo diga. Porque si tú hablas una palabra diferente a lo que Dios te dijo que dijeras, ¿qué le dijo en el desierto? Solo adoren y no más. Solo adoren. Y usted comienza: Señor, el arriendo, Señor, la iglesia. Sí, claro, todos nos confrontamos. Yo venía aquí en pandemia a orar, hermano Luis. Aquí venía solo. Y había muros allá, ya había un muro. Y esa parte de allá estaba llena de cheches. Y usted tiene un pastor loco. Y un día había un mazo, y comencé a darle mazo a eso.
Y me tocó llamar a los hermanos y donde este techo se me venga encima, yo, venga, ayúdeme. Y aquí de loco, me volví loco. Pastor, ¿qué va a hacer? Tumbemos esto, ampliemos esto. ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Yo no sé, pero ampliemos esto. ¿Acaso le dijo el reguero a la dueña? Comenzamos a tumbar esos muros. ¿Y ahora qué, pastor? Súbame ese techo. Sí, súbame. ¿Y qué más vamos a hacer? Pinte la entrada. No, pinte la entrada. Seguimos marchando cuando todo estaba bien. Me llamaba el banco para decir, señor Vanegas, tenemos una oportunidad para que pague crédito a 36 cuotas, pero le seguimos cobrando interés. Yo, no, mañana le pago. Y yo no sé cómo contaba, ahí yo le pagaba todo ya. ¿Vamos a usar su tarjeta? No. No se active todo. Guardé las tarjetas, no usé nada. Ese mercado que es que teníamos como esa obsesión en la pandemia, ¿no? ¡Ay, se va a acabar! Yo no entiendo que la gente pensaba que comprando papel higiénico, el coronavirus, le iba a decir, uy, no es a la familia Scott, yo me voy, acá no puedo entrar. Y nosotros cogimos carnes, cogimos de todo. Y nosotros a veces abrimos los estantes, decimos, ¿te acuerdas que lo compramos en pandemia? Y eso estará bueno, pues comámoslo, porque ninguna cosa mortífera nos comemos. Se nos multiplicó de una manera impresionante. Compramos 5,000 de pan y nos duraban como 2 semanas, cuando dura 2 días. De verdad, yo vi milagros. La gente, pastor, vamos para allá. Su mercado, su oración. Siempre los reuní por el Zoom. Señores, no le tengan miedo a eso. Si Dios no lo tiene para llevárselo, usted le puede dar ultra, hiper, mega coronavirus al cuadrado, con Matrix recargado y con Pablo Escobar como comandante, pero no le va a hacer nada. No se preocupe. ¿Y qué pasó? Me dio coronavirus. Aleluya. Y un día, y allá el hermano Edgar, después de la transmisión, yo transmití ese día de mi apartamento. Yo les dije a todos, no vamos a transmitir porque hubo un corte. Yo no les dije, perdón, por la mentira, señor. Yo nunca les dije que era corona. Y el hermano Edgar me dijo, pastor, lo veo como la canción del Puma, flaco, ojeroso, cansado, pero con ilusiones, porque prediqué una palabra, eso sí que... Hermano, vamos bien. El 11º piso. Hermano, estamos bien. Me tocó abrir las puertas del balcón. Oh, Señor. Ay, no. Y yo dije, apágueme, no me voy a poner noticiero, no me voy a poner nada de esa vaina. Póngame adoración. Y me comenzó a faltar después de un culto, un domingo después de una transmisión. No era culto, pues presencial, era transmisión. Y me dijo, papá, tengo una tarea de educación física. Yo me la di del chacho. Y cogimos el balón de baloncesto, ¿te acuerdas? Allá todavía no estaba pintado. Y hijo, así, ay, comenzamos a hacer el ejercicio. Yo cuando llego a mi casa, ay, Señor, esos pulmones. Yo le dije nada a mi esposa, yo sé. Pero mi esposa me conoce. Se quedó mirando y dijo, ¿qué pasa? ¿No puede respirar bien? Yo dije, sí. ¿Qué es eso que está allá? ¿Marihuana? No, eso es eucalipto. Ay, prenda esa vaina. Cogimos eucalipto. Y yo parecía Diomedes Díaz, ¿no? Cantando alabanzas, Señor. ¿Que lo entendió? Lo entendió. Cogí esa olla y... Padre, en el nombre de Jesús, maldito corona, te vas, porque tengo aún un propósito que cumplir. Pero era en la mente, porque mi esposa me miraba. Ah, no, que no, sí podía respirar. Yo, sí, estoy 20 en pulmón. Y ese eucalipto tenía esencia, la presencia de Dios. Y yo me fui para el baño. Recuerdo, entré al baño, me recosté así, me miré. Señor, me sanó. 15 minutos y salí. En el cuarto de mi hijo hay un piano. Comencé a adorar con ese piano. Mi esposa allí en su cama, yo le llevaba las agüitas. ¿Quién le preparaba a quién, Mauricio? Acá el hermano Luis después también me salió con la misma cosa. Es que eso es cobertura, ¿no? Otro, ay, el hermano Luis. Y después Ectícor salió hace 15 días de coronavirus. Para desgracia de algunos quedó vivo y para bendición de otros quedó vivo, aleluya. Lina fue al hospital, pero en ese hospital le dijo, Señor, allá le predicaba a los enfermos y eran sanados. Ay, no, yo no sé si alguien está aquí.
Yo no sé si alguien, cuando mi madre le dio cáncer y estaban las quimioterapias, eso no era una sala de quimioterapia, era una sala de predicación. Y el cura, que el hospital era de curas, el hospital es de una universidad de curas, pobrecito el curita, llegaba y la gente le decía: señor cura, ¿cómo está? Pastor, venga ahora por mí. Y el cura que hay con la nota: bueno, está bien. Yo, hermana pastor, cura, ¿cómo está? Ven, pastor. Y cuando yo no llegaba le decían a mi mamá: ¿y su hijo el pastor? ¿A qué hora llega? Porque quiero que me haga una oracióncita. Y en plena sala de quimioterapia, Lina, convertí a un hombre de origen alemán ateo. Me dijo: de una vez te voy a decir algo. Te escuché hablar y hablas bueno, pero te voy a decir algo: soy ateo, pero explícame qué es el bautismo del Espíritu Santo. Y le dije: el Espíritu Santo es esto. Y el hombre dijo: por primera vez creo que hay un Dios. Porque toda dificultad, cuando tú estás dentro del propósito y hablas lo que Dios te dijo. ¿Qué tal en esa sala? Yo diciendo: mi mamá con cáncer. No. Yo le decía: levántese. O así como va a levantar a mi mamá, usted se va a levantar de ahí en el nombre de Jesús. Y había gente que a los días se levantaba: Dios, ya acabé, aleluya. Dios te bendiga. Te dejo el teléfono de la iglesia. Eso es lo que tú tienes que hacer en medio de una dificultad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Que Dios te diga: sigue marchando, sigue dando vueltas. Señor, parezco un tonto dándole vueltas a una ciudad. Pareciera que todo no tuviera sentido, pero en el cielo la obediencia sí tiene sentido. Para los hombres es una tontería. Para los hombres, claro, el pastor, como no es el que está pasando, pues usted tampoco está pasando lo que yo estoy pasando. Pero yo no me detengo, yo sigo marchando. Y yo quiero que la iglesia me ayude a marchar, y que la iglesia siga marchando, y que la iglesia diga: coronavirus no. Pero fuimos 8,000 personas a la plaza de Bolívar a decir: Señor, detén la violencia. Y se detuvo la violencia. La gente me llamaba y me decía: cuando ustedes oran en esas plazas, la violencia se detiene. No, vamos a detenernos. Vamos, levanten sus manos. Yo quiero la iglesia levantando sus manos, porque Dios te mandó. Dale, Andrés. Porque Dios te mandó adorar. Dígale al que está a su lado: ¿por qué te callaste? Es que estoy desanimado. No. En tiempos de conquista no hay tiempo para desánimos. Dígalo. Pastor, es que anoche pasó un zancudo y no me dejó dormir, y por eso no vine a la iglesia. ¡Cobarde! Pastor, no fui a la iglesia. Yo le llamaban: ¿qué pasó? En una familia grande, ¿qué pasó? No fueron a la iglesia. No, pastor, me pasó algo terrible. Se les cayó el techo encima, se les incendió la casa, porque tenía una voz. Pastor, yo estaba dejando la cocina limpia para irme a la iglesia. Pero cálmate, ¿qué pasó? Y yo estaba lavando un plato y se me cayó. Y se cortó el niño, le arrancó el dedo, le quitó el tuétano del dedo derecho. No. Se cayó el plato y mi esposo me dijo: claro, por no tener cuidado. Y nos agarramos y por eso no fuimos a la iglesia. Y yo dije: un maldito plato te sacó de la presencia de Dios. Entonces el diablo te va a regalar toda una pajilla para que no vuelvas a la iglesia. No. Y si usted el zancudo de anoche no me dejó dormir, entonces el diablo va a decir: con unos 4 zancudos cada sábado vas a dejar de venir a la iglesia. No, tiene que levantarse, porque aquí no estamos jugando al cristianismo. Hay una nación que nos espera, hay unos puestos políticos, hay una transformación social, hay una transformación económica, hay una transformación cultural, hay una transformación espiritual que espera por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a desanimar? ¿Se va a detener? ¿O va a seguir marchando conmigo para que podamos decir juntos en esos días de incertidumbre: no nos detuvimos, seguimos adorando, seguimos alabando al Señor, y Dios pronto va a decir: su puerta bien cerrada va a ser abierta para que tomes en posesión la tierra prometida que Él te ha dado? Colombia es nuestra tierra y no descansaremos hasta que Colombia sea tomada por los hijos de Dios. No sé si alguien lo está entendiendo, pero alguien debería darle gloria al Señor. Alguien debería creer esa palabra. Vamos, dele gloria. Vamos, levante sus manos. Aleluya. Lo primero que Dios quiere oír es la voz de los adoradores. Levanta tu voz. Quiero que adores como hace mucho tiempo no adorabas. No quiero que mires a nadie que está a tu lado. Conéctate con la presencia.
lo que Dios le dijo es: no detengan el sonido de la bocina. No detengan el sonido de la adoración, iglesia. Levanta tus manos y adórale.